Bueno, la fecha de la caída, o mejor dicho, del fin del régimen en Cuba, en general, ya se ha determinado. Cualquier país que hoy suministre recursos energéticos a Cuba se convierte automáticamente en enemigo de los Estados Unidos de América. ¿Quieren ser nuestros enemigos? Adelante, por favor. En el programa está la limpieza de Cuba de fuerzas enemigas y del crimen y la restauración de relaciones normales. En realidad se está hablando de la zona, de toda esta área. Todos aquellos que nos tratan mal, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y similares, que se larguen, no los queremos y haremos todo para que se vayan. Lo segundo es convertir a aquellos que entraron en nuestra zona de influencia bajo nuestra protección, un protectorado, como obviamente lo llamaremos. Son países como Canadá, Groenlandia, México, Panamá, Venezuela, Nicaragua y por supuesto la Isla de la Libertad, Cuba, la Isla de la Libertad de la propiedad y del sentido común. En segundo lugar, vamos a limpiarlos de enemigos, los narcotraficantes, y el objetivo más cercano, como ya dije, es Cuba, Cuba sí. Ellos pensaban que era yanquino, pero resultó ser todo lo contrario. Cuba es el objetivo número 3, y el primero fue, como saben, Venezuela, luego Irán, con el que todo está en proceso, y con Venezuela también está en proceso. Naturalmente, porque todo eso son procesos. Tomaron control de inmediato, agitaron sables y pusieron a su propio Iván Ivanovich Petrov o José María. Ahí está Hernández y siguieron adelante. Es un proceso, no queremos, seguimos adelante, queremos que ahí nos da igual quién esté al mando, en realidad no nos da igual quién esté ahí con ellos, quién de los que nos tratan bien o no mal. Y no nos gusta cuando tenemos justo frente a nosotros un foco así, un foco de crimen, de narcotráfico y todo lo demás. Hoy en día, 4 países suministran combustible a Cuba. Venezuela ya dejó de hacerlo, México, Rusia y Argelia. Sí, Argelia, exactamente. Trump está imponiendo un bloqueo a Cuba, como lo hizo JFK Kennedy antes. Sí, sus principales patrocinadores son China, Rusia, Irán y similares. Argelia no es un patrocinador, pero se menciona. Como mencioné, a Cuba ya le quitaron el acceso a Venezuela y ahora hay 2 opciones posibles. Sí, dejar de cooperar con los enemigos de Estados Unidos, expulsar el narcotráfico de la isla, detener el lavado de dinero, nuevamente del mismo narcotráfico, dejar de interactuar con terroristas, ahí están Irán y demás. Tienen ahí representantes de Hezbollah, representantes de Hamas, o sí, digamos, o confrontación. Falta de combustible, falta de comida, falta de refacciones y en general falta de todo lo que se pueda imaginar. Ellos mismos no producen, creo que no producen nada, caña de azúcar, parece que ahí producen casinos. Cuando estaban construyendo había una vida normal. Esa zona, recreación, casas de descanso, yates hermosos, etcétera, todo era maravilloso. Desde Florida era muy conveniente volar allá. Todo se vino abajo en 1959, pero ahora planean levantarlo de nuevo, o tal vez tirarlo o cortarlo en pedazos por buen comportamiento. Donald Trump está listo para no expulsar al liderazgo de la isla, permitir el turismo, empezar a invertir, es decir, permitir inversiones de empresas estadounidenses en Cuba, apoyar a quienes huyeron para que regresen, inviertan y aporten sus conocimientos. Cuba debe permitir el regreso de quienes quieran volver y no perseguirlos. En resumen, en pocas palabras, les vamos a cortar el oxígeno y si se rinden y quieren vivir, es decir, si quieren acabar con su vida adelante, háganlo, vean quién se los impide. Sí, nosotros solo les ayudaremos. Pero si quieren vivir, darles la oportunidad de convertirse en personas normales, libres, capitalistas. No será pronto, no será rápido, sí, pero los pondremos en el camino correcto. Así es, Cuba ya apaga su sistema energético. Tienen 20 horas sin energía al día. Nuestro día tiene 24 horas, pero durante 20 apagan el sistema eléctrico. En algunas regiones hay calentadores. Los refrigeradores que no funcionan ya llevan mucho tiempo sin comida, porque no hay ni electricidad ni comida.
Buena combinación, ¿no? ¿Enfrías la comida? No, porque no tengo refrigerador ni comida o medicinas. Eso sí asusta. Por cierto, no solo se están acabando, tampoco se pueden almacenar porque se echan a perder en 1 o 2 horas. Puede ser, tal vez funcionan un día, pero así 20 horas al día todos los días no funcionan. Bueno, le llaman socialismo, pero en realidad no están construyendo socialismo en el sentido clásico. En Austria intentaron hacer un robo tímido y vergonzoso, pero realmente están construyendo comunofascismo o fascismo comunismo, no sé cómo llamarlo. Cuba existe desde el 1 de enero de 1959, hace 67 años seguidos. Al pueblo lo mantienen, no sé, como en trabajos forzados, sí, en una esclavitud absolutamente terrible. Además, los esclavos tienen que declarar su amor diariamente al profeta Fidel y a su representante en Cuba. ¿Quién es su representante en Cuba? Y además tienen que gritar al unísono cuánto odian a los Estados Unidos de América y adoran a Carl, a Marla y a otros como Che Guevara de Cuba. Es muy parecido a como la mamá de Danny ve el paraíso en Nueva York. Si traduces todo lo que dice a un lenguaje humano normal, es totalmente Cuba. Entonces todos, casi todos son iguales, casi todos son iguales, pero algunos tienen que ser más iguales porque deben asegurarse de que los demás sean iguales. Todo es muy barato, increíblemente barato. La medicina es absolutamente gratuita, solo que, disculpa, ¿quién va a pagar por esa medicina? La educación es absolutamente gratuita. Libertad total de pensamiento, pero no puedes expresarlo, solo pensar lo que quieras. Si llegas a decir que piensas diferente a los demás, aunque Dios no lo quiera, lo más probable es que te metan a la cárcel o te golpeen con varas de bambú, con un palo en las plantas de los pies. Dicen que duele mucho, tienes libertad total de pensamiento, pero no puedes expresarlo. Por eso puedes ir a la cárcel, aunque pienses lo que quieras mientras no lo digas. Ahora ya no se paga por las guarderías, son gratis. La salud mientras la tengas es gratis. La educación es estricta pero justa y gratuita. Y los desayunos en la escuela también son gratis, aunque la verdad son completamente horribles. Sobre Cuba cuentan que puedes ir a cualquier tienda y decirle al vendedor, por favor, pésame, tráeme 200 gramos de comida, a lo que los vendedores, sin ofenderse y también muy amablemente responden, tráelo, lo pesamos, pero nadie trae nada. Hay dos razones, primero no hay, segundo si lo traes te lo pueden quitar. Los cubanos en la mañana entierran camote en la tierra y en la noche lo desentierran y se lo comen. Y cuando les preguntan por qué lo hacen, dicen que tenían mucha hambre. Disculpen por los viejos chistes de barbas largas, pero simplemente me acordé y tenía que contarlo. Muchos cubanos adoran a sus líderes antes de que mueran. Muchos neoyorquinos adoran a su líder de izquierda y a todos los demás ladrones y sinvergüenzas que él puso a costa del pueblo. Para cumplir de la mejor manera las promesas que hizo allá, los cubanos no tienen intención de cumplirlas. Decidimos destruir la existencia de Cuba para 1968, destruir ese régimen, pero para que aquellos que quieren vivir así, de esa manera, pudieran mudarse a algún lugar, les organizamos un lugar absolutamente igual, con las mismas tareas, un lugar directamente en territorio de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y en Nueva York ya informaron que los yanquis, no, los yanquis no, sí, los estadounidenses blancos no, principalmente los hombres no. Entiendo que los hombres, si quieren convertirse en mujeres, entonces tal vez sí, pero mientras no se hayan convertido, no, y si no quieren son groseros, perezosos, mentirosos. Además, ellos son colonizadores, eso recordé. El hecho de que sean así, como ellos o sus abuelos escribieron sinfonías, construyeron catedrales, inventaron curas y aprendieron a mover nuestros cuerpos rápidamente de un lugar a otro. Así como los afroasiáticos también tienen cultura, como pinturas rupestres, por ejemplo, y bailes alrededor de la fogata.
Y además, para que llueva, ellos saben cómo pintar los cuerpos de los que rezan y a quién matar ritualmente, sacándole el corazón. Ahí puede ser el hígado o los riñones, dependiendo de la fuerza de la lluvia que quieren que caiga. Tienen su propia cultura, que no es en nada inferior a la italo-griega. Sí, que vivan las grandes revoluciones bárbaras, que la luz se oculte. Para quienes venimos de la ex-URSS es un placer ver al Kremlin recibir un golpe en la cara. Entonces primero los golpearon en Venezuela y al parecer, bueno, digamos que se esfumaron unos 20, 25, tal vez incluso 30.000 millones de dólares de sus inversiones. Luego atraparon varios petroleros con petróleo que, resulta, habían sido pagados por los rusos y que iban hacia ellos o navegaban a algún lugar por encargo de ellos. Sacaron el petróleo porque los petroleros eran de la llamada flota fantasma, o sea, bueno, es un delito penal. Sacaron el petróleo y pusieron los petroleros en subasta. Sé que ya los vendieron o los están vendiendo, no fue tan rápido. Y también bloquearon a los amigos iraníes. Parece que se perderán decenas de miles de millones rusos, igual que en Irán, junto con la influencia en Medio Oriente. Ahora en la isla favorita de la libre intolerancia, o sea, una isla muy necesaria para los seguidores de Putin llamada Cuba, también, le están pasando cosas desagradables. Primero, ahí hay feijoa y segundo, ahí hay festivales. Luego chicas morenas y hojas de coco en el planeta y además ahí las chicas tienen un sudor especial y eso es muy importante porque los puros cubanos son tan maravillosos. Yo nunca he fumado puros, así que no lo sé personalmente porque los enrollan en los muslos de chicas cubanas morenas y sudorosas. No estoy bromeando en absoluto ahora, pero ¿qué pasará? ¿Qué significa eso? Vamos a reflexionar al respecto. La administración de Trump declaró que Cuba debe ser libre para finales de 2026 y ordenó que así sea. La administración de Trump está buscando personas influyentes en el liderazgo cubano para ponerlas al frente del nuevo gobierno. Esto recuerda a Ucrania antes del Maidán, cuando empezamos a dar dinero y organizarlo. Y al mismo tiempo entonces se discutía el asunto con esa misma, ¿cómo se llama la tipa esa? La nuestra, la que siempre volaba para allá y Dios mío se me fue el nombre, la conocía también, la recordaba. Sí, ya me acordaré y te diré por qué los rusos interceptaban nuestras conversaciones sobre quiénes eran esos ministros. No, no es él no sirve, no sabe hacer reverencias, o sea, no sabe besar la mano, pero este sí sirve, él hace reverencias muy bien. Ellos pensaban quién quedaría tras el Maidán, después de organizar todo y sacar a quienes no necesitaban, ya fuera a Rusia u otro lugar. Con el tiempo inició el bloqueo, aislando a Cuba de sus principales aliados, Rusia y China. Está claro, comenzó el estrangulamiento económico, apostando por la división de las élites, separando a los leales de los no leales, pero no en el sentido de Irán, de nervioso y no leal, sino, digamos, de no leal y nervioso. O mejor dicho, de aquellos que vean un beneficio. Entonces, para ellos, en la venta del actual liderazgo, la creación de un nuevo poder sin comunistas implica que todos los comunistas deben renunciar o cambiarse el nombre, por ejemplo, socialistas, demócratas o socialistas democráticos. Entonces, hubo un golpe al turismo, ya no hay turismo, ahora estamos recibiendo un golpe a la energía y no nos permitimos introducirla. Sobre los ingresos de las misiones cubanas en el extranjero, ellos allá hacían cosas médicas y otras en general hacían algunas cosas y traían bastante dinero a Cuba. Estados Unidos emitió una orden presidencial, por supuesto Trump, que permite castigar a los países que ofrecen a Cuba comprar o importar energéticos. La Casa Blanca piensa que al enterarse de nuestras intenciones de formar un nuevo gobierno de Cuba a partir de los asistentes directos del actual, entonces este secretario general, ¿cómo se llama? Miguel Díaz-Canel, creo, sí, el sucesor de Raúl Castro, Michel Díaz, qué tipo tan guapo, canoso, bueno, así son algunos georgianos, así son algunos españoles, él es así, un tipo muy atractivo. No creo que a Trump le importe sustituir a Díaz por alguien más. Le da igual quién sea o cómo luzca. Sí, más bien después de Venezuela. Él y su círculo pueden decidir que,
ya sea Michelle o Miguel, cualquier Michelle o Miguel puede decidir que es mejor hacerse amigo de Estados Unidos que, bueno, digamos, arriesgar vidas. O sea, en realidad, a nosotros nos conviene un gobierno autoritario que no sea nuestro. En la administración de Cuba, en Angola, en Francia nos da absolutamente igual, aunque en Francia sí nos molestaría. Al final ellos nos dieron a esa mujer con la balanza, así que de cierta forma les debemos algo. Así que trataremos de que eso no suceda del todo allá, aunque no vamos a meternos, simplemente lo intentaremos, es decir, sin intervenir en los asuntos internos de Cuba. Solo necesitamos que él pueda llegar a acuerdos. Y tampoco estar corriendo a pedir permiso cada 5 minutos en Pekín y en el Kremlin, ¿verdad? Si de verdad quieren correr con alguien, piensa Trump, es mucho más cerca y conveniente. Y después Cuba sigue el escenario ruso, es decir, los fuertes en Cuba toman todo lo que pueden en sus manos y comienza un camino largo y complicado hacia la libertad. No estoy seguro de que en Rusia eso funcione, pero en Cuba, por ser pequeña, cercana y porque el capitalismo empezará a desarrollarse ahí. Cuando los partidos militares dejen de influir, todos irán allá. La mayoría de los que se establecieron en América están en Florida y creo que ellos organizarán allá una vida realmente competitiva, maravillosa e interesante. Aprovecharán las playas, el clima cálido, la cercanía con América y lo necesario. Naturalmente surgirán burdeles y tugurios. Tendrán su propio Las Vegas porque uno no basta. Del otro lado también debe haber algo. Atlanta está bien, pero no es suficiente. Cuba será como un Las Vegas increíble de esa zona. De cualquier manera, así como Rusia quiere dominar en Georgia, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, y como China quiere mandar en Hong Kong, Taiwán, Corea del Norte, Tíbet, así también los Estados Unidos de América. Quieren saber que el país está rodeado por una franja por todos lados, que hace una franja neutral, probablemente la palabra correcta es franja neutral, y que nos sirve de protección, o sea, protege al Estado líder si hacemos la analogía con todos los demás. Estados Unidos brindará protección a esta capa, es decir, protección en inglés. Así como lo hacen los bandidos, digamos como ellos llaman a la cobertura, ellos ofrecen, sí, ellos dicen, vamos a darte cobertura, protección. La cobertura es protección contra otros bandidos y contra ellos mismos. No te atacamos si pagas y además te protegemos de otros. Así funciona el Estado. Exactamente de la misma manera ofrecen protección a los vecinos, pero a cambio los vecinos deben besar. Allí el anillo del líder, y en cuanto cambia el líder, corren de nuevo y besan el anillo del nuevo líder. Y dejar la independencia, bueno, por así decirlo, en el escenario mundial, digamos, sí, de acciones independientes y relaciones con nuestros competidores. Si tienes cerca a la metrópoli, acércate y antes de tratar con alguien, pregúntale primero a la metrópoli si puedes. La metrópoli asiente si se puede y si dice que no, entonces no se puede. La principal diferencia en realidad entre la mafia y el Estado es que la mafia le quita menos dinero a los negocios de lo que el Estado les quita a sus subordinados. No sé, súbditos o como les digan, pero casi nunca una mafia toma más del 10 o 20%. Ni siquiera te he escuchado de eso. Bueno, el 20%, el 10% lo toman, no, del ingreso bruto, que no sea de las ganancias, porque si no, ellos calculan las ganancias muy rápido. Dicen, esa cantidad me debes, pero el gobierno, ya saben, el 60-70% fácil. ¿Quién es más bandido, el gobierno o el delincuente? ¿Por qué llamamos bandidos a unos y no al gobierno? Así son los bandidos, el país, la república, el califato. No, como el janato, ahí se llevan mucho más. Además, exigen que la población grite esforzándose. O sea, ¿cómo están contentos y felices de que precisamente este sistema, precisamente este gobierno, precisamente este líder y cosas así? Sí, la diferencia entre los líderes autoritarios. Él quiere que griten que él o ella, bueno, y los nuestros quieren que griten allá o que griten los demócratas y aquí quieren que griten. Viva el socialismo y la igualdad. Los de la derecha gritan para que digamos, viva Estados Unidos, no estoy en contra. Siempre grito solo sin ellos, solo pregunto, ¿qué quieren? ¿Besar el anillo, gritar sí, celebrar lo que les gusta y darles algo allá? Suele ser del 50 al 70% de lo que ganamos. Es una pesadilla total.
Creo que la población de Cuba estaría feliz como niños si su liderazgo recibiera algo. Unos bandidos, quienes tienen entre 30 y 40 años, difícilmente verán una vida honesta. Tal vez los de 50, 60 tampoco vean la vida que soñaron. Por la cercanía con Florida, la cantidad de cubanos y los viajes entre ambos, la frontera seguirá abierta, así que quizá no todo sea como parece, porque tanto Rusia, Ucrania y las demás repúblicas, excepto las bálticas que entraron, los países bálticos, tal vez ahí sea diferente, aunque en realidad de vez en cuando doy entrevistas en, bueno, estaciones de radio o en podcasts de esos países. Los chicos que me entrevistan dicen que no todo es limpio ni dulce. Basta, ya era demasiado público y eso se podía hacer. Entonces no convertirlo en una sociedad común, ya que depende si la persona es débil o fuerte, por eso lo cambia fácilmente. Ok, entonces ellos han estado esperando desde 1959, pueden esperar un poco más. Lo principal es que salga del estancamiento. ¿De quién estoy hablando ahora? Y que vaya en la dirección correcta, aunque sea en zigzag, aunque al principio no sea exactamente hacia allá, aunque sea difícil, lo importante, lo principal, es que salgan de esta pesadilla y que empiece ese movimiento. Creo que Cuba, relativamente pronto, en una generación, en una sola generación, y ni siquiera tendrán que pasar 40 años dando vueltas en círculo, porque 40 años es demasiado. Solo a los judíos podían tener los 40 años en el desierto alimentados de promesas. Damas y caballeros, hasta la próxima. Con Cuba todo estará bien.